El amanecer del día siguiente llega teñido de un gris áspero, como si el cielo quisiera acompañar la inquietud que se respira en cada rincón de la colonia. Nada en la casa grande suena como antes. Los pasos son cautelosos, los susurros tensos, y hasta el viento que se cuela por las ventanas parece arrastrar una pregunta que nadie se atreve a formular. ¿Dónde está Andrés? Las horas pasan despacio, cargadas de un silencio incómodo que duele más que cualquier noticia. Desde que supieron de su marcha, las miradas se cruzan con temor y desconcierto, conscientes de que la ausencia del hijo de Damián no es un simple arrebato, sino una herida abierta que amenaza con desangrarse. Mientras tanto, Begoña recorre el pasillo con los pasos inseguros de quien intenta sostener la calma solo con la fuerza de la costumbre. El eco de su propio andar la acompaña, recordándole que hay decisiones que pesan incluso cuando uno cree haberlas superado. Su corazón lee tan rápido que apenas logra entenderse a sí misma. Ha pasado la noche sin dormir, reviviendo cada instante de la discusión con Andrés, cada palabra que nunca dijo y cada silencio que ahora se siente irreversible. Al abrir la puerta del salón, encuentra a Damián sentado frente a la chimenea apagada, sosteniendo entre las manos una taza de café que ya se ha enfriado. La postura del patriarca revela una mezcla de cansancio y miedo que rara vez permite que otros vean. Las ojeras le oscurecen la mirada, y aún así, cuando levanta los ojos para mirarla, hay en ellos una súplica silenciosa que la desarma. Begoña se sienta con cuidado, como si temiera romper aún más la fragilidad del momento. Entonces confiesa lo que lleva clavado como una espina desde la boda. El desencuentro con Andrés, las palabras que se dijeron con rabia, la presión que sintió antes de aceptar la propuesta de Gabriel, y sobre todo, el miedo de haber empujado a Andrés a un abismo que él ya bordeaba. Cada frase suya sale temblorosa, cargada de culpa, de dudas, de un arrepentimiento que apenas había permitido verbalizar. Damián la escucha sin mover un músculo, pero en su interior cada palabra cae como una piedra en un estanque demasiado profundo. Cuando por fin logra hablar, lo hace con una mezcla de ternura y devastación. Le confiesa que Andrés sí estuvo allí, frente a la ermita, intentando detener la boda. Llegó tarde, pero llegó, y ese detalle, insignificante para el mundo, es devastador para ambos. Begoña siente que el aire se le corta en el pecho. Todo se derrumba en su interior con la fuerza de una ola que no vio venir. Imagina a Andrés, jadeando, desesperado, corriendo contra el tiempo para detener un destino que ya estaba escrito. La imagen es insoportable. Damián, al verla tan afectada, desvía la mirada, consciente de que quizá le ha revelado demasiado, pero incapaz de seguir guardando una verdad que pesa demasiado. Justo cuando intenta encontrar una respuesta, una sensación amarga invade su cuerpo. La certeza de que, más allá de los celos o de la confusión, Andrés lleva tiempo sintiéndose desplazado, incomprendido, prisionero de la vida que los demás esperan que viva. La culpa le cala los huesos, pero también la obliga a enfrentar algo que lleva semanas intentando ignorar. Quizá nunca fue solo amor, quizá también fue miedo. En el laboratorio, a kilómetros de esa conversación, el día comienza con una energía completamente distinta. Luis entra decidido a trabajar como siempre, intentando convencerse de que puede mantenerse al margen del caos emocional que azota a la casa grande. Pero esa determinación dura apenas unos minutos. Cristina, seria y agotada, lo intercepta con una noticia que cae como una sentencia. Brossard piensa vender el perfume que crearon para Cobeaga y hacerlo pasar como una creación exclusiva de la Maison francesa. Luis siente cómo aquello le atraviesa el pecho como una puñalada lenta. Su rostro palidece, su respiración se agita, y por un instante parece incapaz de procesar la humillación. No es solo un robo creativo, es la confirmación de que su talento será utilizado, invisibilizado y desechado. Levanta la mirada hacia Cristina y, con un gesto tan sereno como devastador, anuncia que dimite. Ya no puede soportar otra afrenta de los franceses. El silencio que sigue es casi sagrado. Cristina intenta hacerle relapacitar, hablándole de la tradición familiar, del esfuerzo de Damián, del equilibrio precario de la fábrica. Pero Luis ya no la escucha. Tiene la mirada fija en el frasco que creó con tanto cariño, recordando cada hora de trabajo, cada mezcla, cada fracaso transformado en avance. Nada puede ser más doloroso que ver ese esfuerzo manipulado por manos ajenas. A lo lejos, el ruido de los obreros comienza a llenar el espacio. El ambiente cambia sutilmente, como si todos percibieran que algo está a punto de romperse. Luis se marcha sin mirar atrás,
con la dignidad de quien decide dejar antes de ser destruido por completo. Cristina, al quedarse sola, siente que un nudo de impotencia le oprime el pecho. Ha perdido a un aliado, a un amigo, y quizá también una parte de la fábrica que ya no sabe cómo sostener. En otra parte de la colonia, Joaquín reúne a sus hijos alrededor de una mesa repleta de muestras y prototipos. Quiere mostrarles los últimos avances de su empresa. El papel de burbujas, las nuevas maquinarias, las mejoras en logística. Theo observa con los ojos muy abiertos, embelesado por el carácter lúdico del nuevo invento. Su risa contagiosa ilumina un momento que, por unos instantes, parece liberado del estrés que envuelve al pueblo. Pero esa alegría dura poco. Joaquín comienza a notar que Gemma está pálida, agotada, respirando de forma irregular. Ella intenta restarle importancia, pero la preocupación de su marido crece sin control. Recuerda los diagnósticos pasados, las noches en vela, las promesas de cuidarse. La mira como si temiera perderla de un segundo a otro. Finalmente, le sugiere con voz suave pero firme que se someta a una revisión para controlar su cardiopatía. Gemma, resignada, asiente con un gesto triste, consciente de que la enfermedad es una sombra de la que jamás podrá escapar del todo. Luego, al otro lado de la ciudad, Marta revisa los documentos del proyecto de la caldera con un ceño fruncido. El ayuntamiento les ha impuesto una multa por un defecto de forma, una burocracia absurda que amenaza con retrasar un trabajo crucial. Antes de que pueda sumergirse en la frustración, Gabriel llega con su habitual seguridad y le sugiere que Pelayo podría mover sus hilos para evitar el pago. Marta no responde de inmediato. Conoce a su marido, conoce sus contactos, pero también conoce el precio moral que suele acompañar a los favores políticos. Mientras duda, Gabriel insiste suavemente, casi como quien ofrece una salvación. Marta siente el peso de la decisión y el eco lejano de sus responsabilidades. La fábrica, la familia, la colonia entera se sostienen de decisiones pequeñas que se transforman en avalanchas. Y ella, en silencio, sabe que cualquier paso en falso puede arrastrarlos a todos. A esas mismas horas, Begoña camina hacia el dispensario. El aire frío le corta la piel, pero también le ayuda a ordenar los pensamientos que lleva acumulando desde la madrugada. Al llegar, Luz la recibe con una sonrisa cálida que siempre logra suavizar incluso los días más duros. Se sientan juntas, y poco a poco, Begoña se desahoga, confesando la angustia que la atenaza. La certeza de que Andrés ha actuado movido por los celos, y la culpa de haber alimentado, sin querer, aquellos sentimientos. Luz la escucha con atención, consciente de que las emociones de Begoña nunca son impulsivas, sino el resultado de heridas profundas que ha intentado mantener ocultas. La anima a no cargar sola con ese peso, a recordar que las decisiones no siempre nacen del capricho, sino de la necesidad de sobrevivir. Pero Begoña, incluso mientras asiente, siente que su corazón está dividido entre el marido que perdió y el hombre que ahora se ha perdido a sí mismo. De regreso en la casa de los Merino, Luis comparte con Luz y Digna su decisión irrevocable de dejar la fábrica. Digna lo observa con una mezcla de orgullo y tristeza. No es la primera vez que ve a uno de sus hijos elegir la dignidad por encima de la comodidad, pero sabe que esa decisión puede costarle más caro de lo que él imagina. Aún así, lo anima a seguir luchando, recordándole que el legado de su familia no debe desaparecer tan fácilmente. Beltrán, por su parte, recibe una revelación que no esperaba. Gaspar, en una conversación casual, le insinúa que Irene y José son los padres biológicos de Cristina. La noticia lo deja en shock. Su relación con ella, ya inestable, se tambalea aún más. El descubrimiento no es solo un detalle del pasado, es una grieta que amenaza con derrumbar todo lo que creía conocer sobre la mujer que ama. Poco después, María permanece en la casa grande, sumergida en un silencio que no es resignación, sino estrategia. Está herida por la marcha de su marido, pero también determinada a transformar ese dolor en impulso. Se vuelca en su rehabilitación con una disciplina feroz, ignorando las dudas que muchos comienzan a susurrar. Sus manos, antes temblorosas, ahora avanzan con una seguridad inquietante, como si la fragilidad hubiera sido solo una máscara que ya no necesita. Cuando Gabriel la aborda para hablar de Andrés, lo hace con un tono casi clínico. Le deja claro que seguir enamorada del joven de la reina solo traerá problemas, no solo para ella, sino para todos. María lo escucha en silencio, sin dejar entrever el torbellino que se agita dentro de ella.
No es una mujer que muestre fácilmente sus emociones. Prefiere observar, analizar, usar cada palabra como si fuese una pieza en un tablero mayor. Lo que nadie imagina, todavía, es que toda esa intensidad emocional, todos esos silencios, todas esas decisiones que parecen aleatorias, están conectadas con un giro del destino que se revelará al final del día. Un giro que cambiará para siempre el mapa emocional de Sueños de Libertad. Porque mientras todos buscan explicaciones para la marcha de Andrés, mientras cada uno carga con sus propios miedos, mientras la fábrica intenta sostenerse sobre un equilibrio imposible, Andrés ya no está en Toledo. Ni siquiera está en la península. El joven, guiado por las señas que Ángel le entregó, aterriza en Tenerife decidido a encontrarse con la mujer que podría cambiarlo todo. Delia, la madre de Gabriel. Y ese encuentro, aún invisible para los habitantes de la colonia, será el punto de partida de una verdad que lleva décadas escondida. La mañana avanza con una densidad que inquieta a todos, como si la colonia hubiera despertado envuelta en una niebla emocional de la que nadie puede escapar. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se siente más pesado que el anterior. Los trabajadores caminan entre las máquinas con una inquietud que se percibe incluso en el ritmo del vapor, mientras el eco de los rumores se mezcla con el sonido metálico del taller. La ausencia de Andrés ha abierto una grieta invisible que poco a poco se agranda, afectando incluso a quienes no lo conocen demasiado. En la casa grande, el ambiente se vuelve más tenso a medida que avanza el día. Begoña intenta concentrarse en las tareas que siempre le han dado una apariencia de control, pero esta vez no logra engañarse a sí misma. Su mente regresa una y otra vez a aquella imagen imaginada de Andrés frente a la ermita, respirando con dificultad, luchando contra un destino que ella ni siquiera quiso ver. Esa culpa la acompaña como una sombra constante, mordiéndole el alma con una ferocidad inesperada. De vez en cuando, mira el reloj como si una parte de ella esperara que Andrés entrara por la puerta, enfadado pero vivo, dispuesto a enfrentarse a todo con esa mezcla de impulsividad y ternura que siempre lo ha caracterizado. Pero la única respuesta que recibe es el silencio, un silencio tan profundo que llega a doler físicamente. Mientras prepara un té para calmarse, sus manos tiemblan apenas, es un temblor que no se debe al frío, sino a la sensación de haber perdido algo que quizá nunca podrá recuperar del todo. En la fábrica, Tasio intenta mantener la apariencia de control, aunque cada movimiento revela que está al borde del agotamiento. Cuando se cruza con Gaspar en el pasillo, apenas intercambian unas palabras, conscientes de que el verdadero problema no es la producción, ni la visita de los altos cargos, ni siquiera la venta parcial que comienza a rondar como amenaza silenciosa. El problema es el vacío que ha dejado la cadena de desgracias recientes, un vacío que hace que cada obrero mire el futuro con un temor que ninguno se atreve a nombrar. Mientras tanto, Chloe camina por las oficinas con un cuaderno en la mano, anotando cada detalle necesario para que la llegada de los directivos franceses no se convierta en un desastre. Ha aprendido, casi a base de golpes, que en aquella colonia el orden no se mantiene solo con autoridad, sino también con una intuición capaz de anticiparse al caos. Reparte instrucciones con precisión, pero en el fondo sabe que hay cosas que ninguna organización puede controlar. Los secretos, las mentiras, las heridas que cada uno esconde. Incluso mientras da órdenes, siente una punzada al pensar en Marta, recordando la extraña mezcla de complicidad y tensión que ha crecido entre ambas en los últimos días. En el hospital, Marta continúa junto a Andrés, incapaz de abandonar ese espacio donde el tiempo parece haberse detenido. Observa la respiración de su hermano con una devoción que no conocía en sí misma. Cada movimiento de la máquina le recuerda que la vida puede ser tan frágil que apenas necesita un soplo para desvanecerse. Le habla de cosas pequeñas para mantener el vínculo. De Julia, de las flores que plantó Luz, de cómo el sol entró esa mañana por la ventana. Sabe que él no puede oírla, pero aún así continúa, como si esas palabras fueran un puente necesario para que él vuelva a ella. En un momento de silencio, una enfermera entra para comprobar las constantes. Marta aprovecha ese instante para levantarse, estirando la espalda contracturada por tantas horas de vigilia. Cuando sale al pasillo, respira hondo, intentando recuperar la calma que siente escaparse como agua entre los dedos. Entonces, de forma inesperada, se cruza con Begoña, que acaba de llegar a visitar a Andrés. Ambas se miran con esa mezcla de afecto y recelo que solo puede existir entre dos personas que quieren al mismo hombre de formas diferentes. No necesitan hablar para entenderse. Basta un gesto leve,
un asentimiento silencioso, para compartir un dolor que ninguna sabe cómo enfrentar por completo. Mientras tanto, en la colonia, María continúa con su rehabilitación, concentrada en cada ejercicio como si su vida dependiera de ello. La determinación con la que avanza sorprende incluso a quienes ya sospechaban que su recuperación era más rápida de lo que aparentaba. Cada movimiento que logra, cada músculo que vuelve a responder, fortalece su convicción de que no puede permitirse volver al lugar frágil del que salió. Aún así, detrás de cada respiración hay un dejo de ira acumulada, una ira que se alimenta del abandono de su marido y de la traición emocional que siente que Andrés cometió al no elegirla. Cuando Gabriel aparece para comprobar su avance, lo hace con ese aire distante que a menudo usa para evitar que alguien sospeche de su vulnerabilidad. Observa cada paso de María con una mezcla de admiración y desconfianza, como si temiera que la fuerza de esa mujer fuera demasiado peligrosa para el equilibrio ya inestable de la familia de la reina. En un momento, cuando ella se detiene para tomar aire, él intenta advertirle nuevamente que seguir aferrada a Andrés no la llevará a ningún lugar. María lo mira sin parpadear, con una calma que es más amenazante que cualquier gesto violento. Aunque no responde de inmediato, su silencio envuelve a Gabriel en una inquietud inesperada, como si en esa quietud hubiera una verdad que él aún no está preparado para enfrentar. A su vez, en la casa grande, Beltrán camina con nerviosismo, incapaz de procesar del todo la información que acaba de recibir sobre Cristina y sus orígenes. Su mente viaja a momentos compartidos, a frases que ahora adquieren un significado nuevo, a comportamientos que antes juzgó sin comprender sus raíces. Se siente dividido entre la lealtad, el amor y la incertidumbre que amenaza con disolver todo lo que creía sólido. La casa, con sus pasillos largos y fríos, parece reflejar esa confusión interna, amplificando el eco de sus pasos como si lo invitara a enfrentarse a lo que realmente teme descubrir. En cambio, Cristina, ajena al torbellino emocional que ha provocado en él, intenta concentrarse en su trabajo en el laboratorio. Sus ojos se esfuerzan en seguir las fórmulas, pero sus pensamientos vuelan a la conversación pendiente con Irene, a la verdad que aún no ha digerido por completo. Cada vez que toca un frasco o anota una fórmula, siente que su vida se ha convertido en una ecuación que no logra resolver. Cuando recuerda que Luis está considerando dejar la fábrica, una tristeza inesperada la invade. No solo perdería a un colega, sino a uno de los pocos vínculos genuinos que tiene en aquel entorno cada vez más hostil. En la casa de los Merino, Luz intenta confortar a su marido, pero incluso su ternura habitual parece insuficiente para calmar la tormenta interna que Luis lleva días arrastrando. La idea de abandonar la fábrica lo enfrenta al legado de su familia, a la identidad que ha construido desde niño, observando a su padre y a su abuelo mezclar esencias con un cuidado casi sagrado. Pero la desilusión es demasiado grande, y mientras mira sus manos, impregnadas aún del aroma del último perfume que creó, siente que cada partícula de esa fragancia es un recordatorio de la traición que los franceses han cometido sobre él. Digna entra entonces en la habitación, y aunque su porte es firme, la expresión de su rostro revela una preocupación que intenta esconder. Se sienta frente a Luis, lo observa con una mezcla de tristeza y orgullo, consciente de que su hijo siempre ha tenido un sentido de la dignidad más grande que su propia ambición. Lo anima a no ceder, a recordar que ninguna humillación puede borrar las raíces de una familia que ha sobrevivido a crisis peores. Sus palabras, trilladas tal vez, vienen cargadas de una sinceridad que logra atravesar la costra de dolor que él ha formado alrededor de sí mismo. Mientras todo eso sucede en Toledo, muy lejos de allí, en una isla bañada por el océano, Andrés camina por las calles de Tenerife con una mezcla de ansiedad y determinación. Aún no ha contactado a Delia, pero lleva en el bolsillo la dirección escrita por Ángel, arrugada por haberla apretado demasiadas veces. El aire cálido y salino contrasta con el frío que lleva dentro, un frío que no proviene del clima sino de la incertidumbre de lo que está a punto de descubrir. Cada paso que da lo aleja más de la vida que conoció, de la familia que intenta mantenerse unida pese a todas las fracturas, de los sentimientos que aún no logra ordenar. La imagen de Begoña, vestida de novia junto a Gabriel, se le clava en el pecho como una espina que no sabe cómo extraer. Pero también piensa en María, en sus silencios, en la intensidad con que lo miraba incluso cuando no podía caminar. Y a pesar de todo, sabe que ninguna de esas confusiones emocionales es la verdadera razón que lo ha llevado a esa isla lejana. Se detiene frente a una pequeña pensión donde se hospeda desde su llegada. Observa su reflejo en el cristal y apenas reconoce al hombre que ve allí.
Sus ojos, cansados, parecen llevar meses sin descanso. Su postura revela una tensión persistente, como si cada músculo se negara a relajarse. No puedo volver atrás, piensa. No después de haber llegado hasta aquí. Pero lo que desconoce, lo que no puede imaginar todavía, es que Delian no es solo un nombre ligado al pasado de Gabriel. Es la llave de un misterio que nadie en la colonia está preparado para asumir. De vuelta en Toledo, la tensión continúa creciendo. Marta recibe una llamada del hospital que la obliga a regresar de inmediato, dejando a medias la gestión con los médicos, consciente de que cualquier cambio en el estado de Andrés podría marcar un antes y un después. En cuanto llega, observa que los paramédicos están ajustando algunos equipos alrededor de la cama de su hermano. Pregunta con inquietud si algo ha cambiado, pero la respuesta es ambigua, tan ambigua como la vida misma cuando se mueve entre la esperanza y el miedo. Begoña entra unos minutos después, con la respiración acelerada por la prisa. Se acerca a la cama, toma la mano de Andrés y siente una electricidad sutil bajo sus dedos, una señal leve pero real de que él aún está allí, luchando por volver. En ese instante, una lágrima silenciosa cae por su mejilla, no de tristeza sino de una mezcla compleja de amor, culpa y alivio. Marta la observa desde la distancia, comprendiendo en silencio que ese vínculo, aunque nunca haya sido nombrado abiertamente, es más profundo que cualquier palabra que puedan decirse. En paralelo, la colonia comienza a prepararse para la llegada de la delegación francesa. Chloe distribuye tareas con precisión casi militar. Carmen prepara inventarios, Tasio verifica horarios y Gaspar revisa maquinaria. Todos trabajan con la tensión de quien siente que no solo se está evaluando un negocio, sino toda una forma de vida. Cada movimiento se piensa 2 veces, cada paso se mide, conscientes de que cualquier error podría darles razón a quienes creen que la fábrica ya no es más que un vestigio del pasado. Pero en medio de ese ajetreo, un rumor comienza a circular entre los obreros. Uno de ellos asegura haber visto a Gabriel reunirse con un desconocido días atrás, en una zona donde nadie suele ir. Otros mencionan movimientos extraños, decisiones tomadas sin consultar a Damián, miradas esquivas que ya no pueden atribuirse solo al cansancio. Aunque nadie tiene pruebas, el simple hecho de que esas palabras comiencen a repetirse alimenta un miedo que se expande rápidamente, como una mancha de aceite sobre el agua. Mientras tanto, María abandona por un instante su rehabilitación para asomarse a una ventana desde la que puede observar parte de la colonia. Su expresión es indescifrable, hay en ella un brillo oscuro, algo parecido a la satisfacción de quien siente que poco a poco está recuperando un terreno que creía perdido. Sin embargo, cuando cierra los ojos, una imagen la inquieta. La figura de Andrés alejándose sin despedirse, sin mirar atrás, sin darle la oportunidad de explicar nada. Ese abandono pesa en su pecho más de lo que quiere admitir. La tensión entre todos estos mundos, la casa grande, la fábrica, el hospital, la colonia, se entrelaza como los hilos de un telar demasiado frágil. Nadie sabe aún que la verdad que Andrés está a punto de descubrir será el golpe definitivo que hará tambalear ese equilibrio precario. Nadie imagina que la distancia no siempre calma las heridas, a veces las abre aún más. Y, sin embargo, el día sigue avanzando, como si todos estuvieran atrapados en un reloj que no se detiene, incluso cuando sienten que sus vidas están suspendidas en un punto muerto. En Tenerife, Andrés respira hondo y empieza a caminar hacia la dirección que lleva días temiendo visitar. En Toledo, cada personaje enfrenta su propia tormenta, y en esa dualidad, la búsqueda de la verdad y el miedo a enfrentarla, se construye el capítulo que cambiará el rumbo de todos. El sol comienza a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de un naranja apagado. La colonia se hunde en una quietud expectante, como si presintiera que algo definitivo está a punto de revelarse. Y en esa penumbra crece la sensación de que el pasado, tarde o temprano, siempre regresa para ajustar cuentas. La noche cae sobre Toledo con un peso insoportable, como si las sombras se hubieran detenido un instante antes de cubrirlo todo. Las luces de la colonia titilan con una fragilidad que se parece demasiado a la esperanza, y cada rincón del pueblo parece contener un susurro distinto. Algunos hablan de la fábrica, otros de la salud de Andrés, otros, más atrevidos, del extraño silencio que rodea ahora a Gabriel. Lo que nadie sabe es que todas esas historias están unidas por un hilo invisible que amenaza con tensarse hasta romperse. En la casa grande, Begoña se esfuerza por mantener la compostura, aunque el cansancio emocional comienza a asomar en cada gesto. Ha pasado la tarde entre idas y venidas,
entre llamadas fallidas y preguntas que nadie puede responder. Mientras descansa unos minutos en su habitación, mira por la ventana hacia el patio interior, donde las farolas proyectan una luz amarillenta sobre las baldosas húmedas. Esa luz tenue la hace recordar otra noche, meses atrás, cuando todavía creía que su vida podía enderezarse sin destruir nada a su alrededor. Ahora, sin embargo, siente que cualquier paso puede convertirse en un derrumbe. El recuerdo de Andrés frente a la ermita sigue nítido en su mente, como una herida que se abre cada vez que intenta cerrarla. Se pregunta en qué momento comenzaron a fallarse el uno al otro, cuándo dejaron de escucharse, cuándo la sinceridad se convirtió en un lujo que ninguno se atrevió a permitirse. Su corazón está dividido entre el alivio de haber cumplido un deber social y la culpa de haber traicionado un sentimiento que nunca tuvo el coraje de nombrar en voz alta. Y mientras observa el cielo nocturno, comprende que la distancia que los separa ahora no se mide en kilómetros, sino en silencios acumulados. En la fábrica, la noche también trae consigo un aire extraño. Tasio revisa por 10ª vez los informes que Gaspar dejó sobre la reorganización de los turnos, consciente de que cualquier decisión errónea podría comprometer la visita de los directivos franceses. Sus dedos se mueven con torpeza sobre el papel, como si incluso sus manos sintieran el peso del futuro incierto. Hay algo en su mirada que ya no corresponde al joven impulsivo de antes. Es la mirada de alguien que teme no estar a la altura de las expectativas, ni de las suyas ni de las de su familia. Gaspar lo observa desde la puerta del despacho con una mezcla de preocupación y cariño. Ve en él el reflejo de su propio pasado, de los años en que la responsabilidad se convirtió en una carga silenciosa que lo empujó a tomar decisiones que jamás habría imaginado. Cuando Tasio levanta la vista y lo ve allí, se siente vulnerable, como si por primera vez admitiera ante sí mismo que no puede sostener todo aquello solo. Gaspar se acerca y coloca una mano firme en su hombro. No necesita decir palabras para transmitirle apoyo, basta el gesto para recordar que, aun en medio del caos, hay vínculos capaces de sostenerlos. Mientras tanto, Claudia camina por las calles húmedas de la colonia, intentando apagar la inquietud que ha crecido en su pecho desde la mañana. Cada paso que da la acerca a un pasado que ha intentado enterrar, pero que revive con fuerza cada vez que una noticia sacude su entorno. El recuerdo del accidente de Mateo se instala en su mente, mezclándose con la preocupación por Raúl y con la sensación de que su vida siempre vuelve a ese mismo punto de fractura emocional. Se detiene frente a la floristería cerrada, apoya la frente contra el vidrio y respira hondo, como si buscara en la oscuridad alguna respuesta que nunca llega. Al otro lado de la ciudad, Beltrán continúa atrapado en el laberinto emocional que dejó la revelación sobre Cristina. Mientras camina hacia la pensión donde se hospeda temporalmente, repasa mentalmente cada conversación pasada, cada gesto que ahora cobra un matiz distinto. Le atormenta la idea de que ella le haya ocultado algo tan fundamental, pero al mismo tiempo sabe que no tiene derecho a juzgarla. Él mismo ha ocultado heridas profundas, y en cierta forma, siente que ambos han vivido vidas marcadas por silencios heredados. Sin embargo, esa comprensión no le alivia, solo intensifica la incertidumbre que lo consume. En el hospital, Marta vuelve a sentarse junto a la cama de Andrés. Observa cada movimiento de las máquinas con una devoción casi ritual. Cuando una enfermera ajusta los parámetros, Marta se inclina para escuchar la respiración de su hermano, buscando algún patrón que le indique que la mejoría está cerca. El cansancio empieza a dibujarse en su rostro, pero su determinación no flaquea. Sabe que Andrés siempre ha sido un espíritu libre, pero también sabe que en el fondo, cuando cae, necesita de ese sostén silencioso que solo ella ha sabido ofrecerle. Begoña entra en la habitación unos minutos después. Su presencia trae consigo un olor suave a manzanilla y una tensión difícil de disimular. Se acerca a Andrés con una delicadeza casi maternal, como si temiera romper esa frágil línea que separa la vida de la incertidumbre. Marta la observa desde el otro lado, sintiendo una punzada de emociones contradictorias. Por un lado, sabe que Begoña quiere a Andrés, quizá más de lo que ella misma está dispuesta a admitir. Pero por otro, no puede evitar sentir que la presencia de la enfermera allí es un recordatorio doloroso de los caminos enredados que han llevado a su hermano a este punto. La conversación entre ambas mujeres es breve, pero está cargada de sentimientos que ninguna sabe cómo expresar. Cuando Begoña le pregunta si ha habido algún cambio, Marta responde con un susurro que mezcla cansancio y esperanza. La tensión se disipa lentamente, como si la cercanía a Andrés borrara cualquier conflicto ajeno. Por un instante, parecen dos hermanas que comparten un mismo dolor,
un mismo miedo, un mismo deseo de que la vida les conceda una tregua. Mientras tanto, en Tenerife, Andrés continúa su recorrido hacia la casa que lleva días evitando visitar. La calle es estrecha, flanqueada por casas blancas con balcones cargados de macetas. El aire huele a sal y a fruta madura, y también a un pasado que se ha negado a desvanecerse. Cuando finalmente se detiene frente a la dirección que Ángel anotó, siente un escalofrío recorrerle la espalda. La fachada, humilde y silenciosa, parece observarlo con la misma curiosidad inquieta que él siente hacia ella. Se queda unos minutos allí, respirando profundamente, intentando convencerse de que está preparado para lo que está a punto de descubrir. Cierra los ojos y recuerda la voz de su padre, la preocupación de Marta, la mirada de Begoña después de la boda, la fragilidad de María cuando le hablaba de sus miedos. Todas esas imágenes se mezclan en un torbellino que amenaza con desorientarlo. Pero finalmente, da un paso hacia adelante. La puerta de madera envejecida está entreabierta, como si alguien lo hubiera estado esperando desde hace tiempo. Antes de entrar, mira hacia el cielo. El atardecer tiñe el horizonte de un rosa tenue, una calma engañosa que contrasta con el caos de su interior. Sabe que, en algún lugar de esa casa, se esconde la historia de un hombre al que nunca logró comprender del todo, Gabriel. Y también sabe que conocer esa verdad podría cambiarlo todo, para bien o para mal. Con esa certeza pesada como una piedra en el pecho, empuja suavemente la puerta. Mientras todo esto sucede lejos de Toledo, la vida en la colonia sigue tejiéndose con la misma mezcla de esperanza y desesperación que ha marcado los últimos meses. Los trabajadores terminan el turno con el cansancio habitual, pero esta vez sus rostros muestran una preocupación adicional. Las conversaciones se llenan de suposiciones sobre la visita de los franceses, de dudas sobre el futuro, de comentarios sobre las ausencias que pesan más que las presencias. Aunque nadie lo dice abiertamente, todos sienten que están viviendo una especie de víspera, como si algo importante estuviera a punto de suceder. En la casa grande, Luz se reúne con Begoña para tomar un té antes de regresar a su casa. La conversación comienza con amabilidad, pero pronto deriva en un análisis profundo sobre el comportamiento de María. Ambas intuyen que su recuperación ha sido demasiado rápida, demasiado silenciosa, demasiado perfecta para ser casual. La posibilidad de que haya estado fingiendo debilidad durante semanas les eriza la piel. Pero lo que más las inquieta es la sospecha de que Gabriel lo sabía. Ese pensamiento es una semilla venenosa que empieza a germinar en la mente de Begoña. Recuerda cada gesto de Gabriel en los últimos días, cada mirada esquiva, cada comentario ambiguo. Ahora todo parece encajar en un patrón inquietante. Un hombre que siempre ha manipulado las circunstancias a su favor, incluso cuando eso significaba traicionar la confianza de quienes lo rodeaban. Luz intenta tranquilizarla, pero la duda ya ha echado raíces. Mientras tanto, Cristina camina hacia su casa con pasos lentos, cargando el peso de una revelación que le ha robado la calma. Siente que el mundo se ha vuelto demasiado grande para ella, que cada esquina guarda un recuerdo que ahora debe reinterpretar. Cuando recuerda que Irene es su madre, no siente alegría ni alivio, sino una mezcla amarga de nostalgia y rencor. Se pregunta cuántas decisiones de su vida han estado marcadas por una mentira, cuántas heridas podrían haberse evitado si la verdad hubiera sido dicha antes. Poco después, en la fábrica, Chloe supervisa las últimas tareas del día. Los pasillos están casi vacíos, excepto por el sonido lejano de una máquina que aún no se ha apagado. Camina entre las mesas con el paso firme de quien intenta convencer a los demás de que todo está bajo control, aunque su interior sea un campo minado. Mientras revisa un inventario, la invade un pensamiento extraño. Una sensación de que la colonia está al borde de un cambio drástico que nadie ha visto venir. Y quizá esa intuición no sea casual, porque mientras en Toledo todos intentan sostener su mundo con las manos, sin saber que se escapa entre los dedos, en Tenerife Andrés acaba de entrar a una casa que guarda un secreto capaz de romperlo todo. El eco suave de la puerta cerrándose detrás de él parece sellar un destino que, tarde o temprano, alcanzará a cada uno de los habitantes de la colonia. La noche se cierne sobre ambos lugares con una densidad casi tangible. En Toledo, el miedo se mezcla con la esperanza. En Tenerife, la verdad espera en algún rincón oscuro, dispuesta a salir a la luz cuando Andrés esté preparado. O quizá incluso antes. Nada de lo vivido hasta ahora será suficiente para evitar lo que viene. Y aunque nadie en Toledo pueda verlo, el viaje que Andrés ha iniciado no solo cambiará su vida,
sino que pondrá en jaque todo aquello que los de la reina creen conocer sobre su pasado. La madrugada llega sin dar tregua, silenciosa pero cargada de presagios, como si cada bocanada del aire húmedo trajera una advertencia. El pueblo duerme, pero la colonia no descansa nunca del todo. Siempre queda alguna ventana encendida, algún corazón en vela, alguna conciencia inquieta. Esa noche, los latidos de la tensión se sienten incluso en las paredes, un rumor casi imperceptible que anuncia que algo profundo está a punto de quebrarse. En la habitación de Andrés, el silencio pesa como un animal dormido. Marta, exhausta, ha apoyado la cabeza sobre el colchón y respira al ritmo del monitor que vigila cada signo vital de su hermano. Su mano sigue aferrada a la de él, como si ese contacto pudiera evitarle perderlo de nuevo. Un parpadeo tenue de la máquina la despierta, pero enseguida comprende que no ha cambiado nada. La vida sigue suspendida ahí, entre un hilo de esperanza y un abismo insondable. A unos pasos de allí, Begoña entra con pasos suaves, intentando no romper la quietud que envuelve la habitación. Su mirada recorre el rostro de Andrés con una mezcla de ternura, arrepentimiento y un amor que no ha sabido confesar jamás ni a sí misma. Siente un nudo en la garganta cuando recuerda las palabras de Damián sobre la ermita. Esa imagen la persigue como una sombra que no se disipa ni en los sueños. Sin embargo, cuando posa su mano sobre el brazo del joven, una paz extraña la invade, como si al tocarlo pudiera reorganizar por un instante el caos que lleva dentro. Mientras ambas mujeres permanecen junto a Andrés, la colonia vive su propia batalla emocional. Gaspar recorre los pasillos de la fábrica apagados por la noche, pero su mente sigue activa. Cada rincón del edificio le trae recuerdos de un pasado más estable, más honesto, en el que la fábrica representaba algo más que trabajo. Era orgullo, era unidad, era vida. Ahora, sin embargo, siente que cada día que pasa la sombra de Brossard se expande un poco más, amenazando con devorar hasta el último rastro de autonomía. Sus pasos lo llevan inconscientemente hacia el taller donde Benítez solía trabajar. El eco de la explosión aún le retumba por dentro, como un fantasma que nunca aprendió a callar. Se detiene frente a una mesa de trabajo que nadie ha querido tocar desde entonces. Pasa la mano por el polvo acumulado, consciente de que en ese espacio quedó atrapada una parte de todos ellos, una parte que nunca recuperarán del todo. Y mientras respira ese olor característico de aceite y desvelo, siente que algo dentro de él se endurece, como si finalmente aceptara que la verdad que han intentado esconder merece salir a la luz. Al mismo tiempo, en la casa de los Merino, Luis permanece despierto, sentado en la mesa de la cocina con una taza de café que ya está fría. Luz lo observa desde la puerta, sin atreverse a interrumpirlo. Lo conoce demasiado bien para saber que en aquel silencio se está decidiendo algo irreparable. Luis mira sus manos y recuerda a su abuelo mezclando esencias en frascos de vidrio, enseñándole que la fragancia perfecta nace del equilibrio entre fuerza y suavidad. Ahora, sin embargo, siente que su propia vida huele a derrota. Cuando Luz se acerca y coloca una mano sobre su hombro, él cierra los ojos, buscando en ese gesto una fuerza que ha comenzado a perder. No es fácil renunciar a la fábrica. Renunciar sería reconocerse vencido, admitir que su creatividad no basta para escapar de las manos codiciosas de los franceses. Sin embargo, una parte de él también entiende que seguir allí podría destruir algo más profundo, su dignidad. Entre ambos se instala un silencio cálido, un silencio que no resuelve nada pero que por un instante los acerca más que cualquier palabra. Mientras la colonia se sumerge en sus propias heridas, María sigue avanzando por un camino que solo ella parece comprender por completo. Ha logrado caminar sin dificultad y se mueve por la casa grande con una seguridad que antes no tenía. Cada paso suyo es un recordatorio de la mentira que mantuvo para sobrevivir, pero también una declaración de guerra silenciosa. Observa a los trabajadores desde la ventana con una mezcla de compasión y frialdad calculada, consciente de que su propia historia está ligada tanto a su dolor como a su ambición. Por la noche, mientras prepara un té, escucha los pasos de Gabriel en el pasillo. Los distingue al instante. Él siempre camina con una mezcla de firmeza y duda, como si una parte de sí mismo avanzara con convicción mientras la otra se arrastra cargada de culpa. María sonríe apenas, sabiendo que esa contradicción lo hace más vulnerable. Cuando él aparece en el marco de la puerta, la tensión entre ambos llena la cocina como un aroma denso e inevitable. Gabriel intenta hablar con la voz templada de siempre, pero sus palabras llevan un tono forzado que María percibe al instante. Ella se mueve con calma, preparando el té como si no hubiera ninguna amenaza rondando la habitación.
En su silencio hay un desafío que lo desestabiliza, un recordatorio de que su poder ya no es absoluto, ni siquiera frente a una mujer que hace solo unas semanas parecía frágil e indefensa. Cuando finalmente responde a su insinuación de que debería dejar atrás sus viejos sentimientos, lo hace con un gesto mínimo, un leve alzamiento de ceja que encierra una verdad más profunda de lo que él puede admitir. Ella no olvida, pero tampoco perdona. De regreso en el hospital, Marta decide salir al pasillo para despejarse. Respira hondo y camina lentamente hacia la máquina de café. Mientras espera a que el líquido caiga en el vaso de plástico, recuerda un día en que Andrés, siendo adolescente, se escapó para ir a una fiesta y ella pasó toda la noche buscándolo. Cuando finalmente lo encontró, temblando de frío y arrepentido, lo abrazó con una fuerza que aún puede sentir en los brazos. Esa memoria la reconforta, pero también la llena de tristeza. A veces, piensa, la vida adulta no es más que aprender a perder lo que un día creímos eterno. Cerca de allí, Begoña permanece junto a la cama de Andrés. Sus pensamientos vuelan entre el pasado y el presente, mezclando imágenes de noches compartidas en silencio, de miradas que no se atrevían a sostenerse demasiado, de sentimientos que nacieron en el peor momento y que, aún así, nunca dejaron de crecer. Cuando acaricia la mano de Andrés, su pecho se oprime con una mezcla de deseo y culpa. Sabe que su matrimonio con Gabriel es un hecho consumado, pero también sabe que en su interior hay un rincón que nunca dejó de pertenecerle a Andrés. Mientras esas emociones se entrelazan en el hospital, la colonia experimenta un sutil cambio. Un rumor empieza a circular con más fuerza. Alguien ha visto una carta extraña en manos de una figura desconocida que pasó por la fábrica semanas atrás. Algunos creen que esa carta está relacionada con la explosión, otros insisten en que es parte de una conspiración que involucra a Brossard. Nadie tiene pruebas, pero todos tienen miedo, y en un pueblo como aquel, el miedo siempre encuentra la forma de convertirse en verdad. En Tenerife, Andrés entra finalmente en la pequeña casa de Delia. El interior huele a jazmín y a madera vieja, una mezcla que le resulta extrañamente familiar. A medida que avanza por el pasillo estrecho, siente que cada cuadro, cada mueble, cada sombra guarda un secreto que lleva años esperando ser descubierto. La casa tiene una quietud inquietante, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí mucho antes de su llegada. Cuando alcanza el final del pasillo, ve una puerta entreabierta. Dentro, distingue la silueta de una mujer sentada junto a una ventana, observando el horizonte con una melancolía que parece ajena al presente. Andrés se detiene en seco, incapaz de dar un paso más. Intuye, sin necesidad de presentaciones, que esa mujer es Delia. La madre de Gabriel, la mujer cuyo pasado podría explicar tantas cosas que nunca comprendió. Pero incluso mientras la observa desde la penumbra, siente que algo más lo separa de ella. Una distancia emocional, una carga invisiblemente pesada, una especie de barrera que no sabe si está allí para protegerla a ella o para protegerlo a él. Respira hondo, consciente de que el primer contacto será decisivo. Y justo cuando está a punto de hablar, Delia gira la cabeza hacia él como si llevara horas esperándolo. Sus ojos, profundos y oscuros, se clavan en los de Andrés con una intensidad que lo desarma. Hay algo en esa mirada que no se parece en nada a lo que esperaba. No es sorpresa, ni miedo, ni desconfianza. Es otra cosa, algo más viejo. Más triste, más peligroso. Antes de que él pueda pronunciar una palabra, la voz de ella se adelanta, suave pero firme, con un tono que anuncia que lo que viene no será un encuentro casual, sino un viaje hacia un pasado lleno de sombras. En Toledo, nadie imagina que ese primer cruce de miradas entre Delia y Andrés será el detonante de una verdad capaz de romper familias, amistades y hasta la historia misma de la colonia. La noche, mientras tanto, envuelve ambos escenarios, la isla y el pueblo, como un manto que intenta protegerlos de lo inevitable, aunque sin éxito. Porque cuando un secreto es lo suficientemente grande, ni la distancia ni el silencio pueden contenerlo para siempre. La madrugada se disuelve lentamente en un amanecer pálido, casi tímido, como si el sol dudara antes de asomarse sobre un mundo que lleva demasiadas horas suspendido entre el miedo y el desconcierto. Las sombras empiezan a retirarse, dejando paso a una luz fría que cae sobre los tejados de Toledo como un presagio de algo inevitable. La colonia despierta, pero no con el bullicio habitual. Lo hace con una quietud que apenas disfraza el nerviosismo que ha ido creciendo en cada rincón desde que Andrés desapareció sin aviso. En la casa grande, Begoña baja las escaleras con pasos lentos,
llevando consigo el cansancio acumulado de la noche anterior. La taza de café que sostiene entre las manos no logra calentarla por dentro. Su mente sigue atrapada en la habitación de hospital donde dejó a Andrés, aún inmóvil, aún vulnerable, aún siendo la herida más profunda que ella no se atreve a mirar de frente. Recuerda cómo, durante unos segundos, sintió que su respiración se sincronizaba con la de él, como si su presencia pudiera retenerlo en este mundo un poco más. Esa sensación le recorre el pecho una vez más, pero ahora acompañada de una culpa que la aplasta. Cerca de allí, Digna se mueve por la cocina preparando el desayuno, aunque sus manos tiemblan ligeramente. Ha pasado la noche tratando de calmar a un Luis que parecía debatirse entre el orgullo y la desesperación, entre el deseo de abandonar la fábrica y la necesidad de no entregarle la victoria a quienes han desmantelado poco a poco el legado de su familia. Digna conoce bien ese dilema. Ha visto demasiadas veces cómo los hombres de su casa han tenido que elegir entre lo correcto y lo que duele menos. Ahora observa a Begoña cruzar la estancia con los ojos bajos y siente una punzada de intuición amarga. Algo profundo está cambiando, no solo en la fábrica, sino en todos los que la rodean. Mientras tanto, Gabriel se viste con movimientos calculados, casi mecánicos. En su rostro no queda rastro de la emoción de la boda reciente con Begoña. Lo único que permanece es una sombra dura, una tensión que no logra disimular ni siquiera ante sí mismo. Sabe que la ausencia de Andrés ha sembrado dudas peligrosas, pero también sabe que no puede permitir que esas dudas lo alcancen. Ha construido demasiado sobre una versión muy concreta de sí mismo como para dejar que una mirada externa, y menos la de Andrés, arranque las capas que tanto tiempo le costó colocar. Se observa en el espejo y por un instante reconoce en sus propios rasgos algo que lo incomoda. La rigidez exacta, casi inhumana, que heredó de don Ventura. Ese pensamiento se clava en su garganta como una espina. Intenta apartarlo, pero vuelve una y otra vez, recordándole que ningún intento de escapar del pasado ha sido suficiente para borrar la huella de un hombre que marcó su destino con un silencio cruel. Cuando finalmente sale de la habitación, siente que cada paso resuena con una gravedad que lo delata, aunque nadie esté allí para escucharlo. En la colonia, Chloe y Carmen organizan los preparativos para la llegada de los altos cargos de Brossard. Ambas caminan con prisa contenida, intercambiando instrucciones mientras intentan mantener a raya los nervios. El aire huele a detergente y a preocupación, una mezcla que se intensifica a medida que se acerca el momento. Chloe repasa mentalmente las posibles preguntas que pueden hacer los franceses, consciente de que cualquier detalle fuera de lugar podría ser utilizado como pretexto para justificar decisiones que llevan tiempo intentando imponer. Carmen, en cambio, observa los rostros de los trabajadores, percibiendo en cada uno de ellos una chispa de resistencia silenciosa. Aunque nadie lo menciona, todos saben que esta visita no es una simple inspección. Es un examen que podría decidir el futuro de la fábrica. Y aunque intentan disimularlo, el miedo a un cierre, a una reestructuración o a una venta parcial pesa sobre ellos como una amenaza que no se atreve a tomar forma definitiva. En la casa de los Merino, Luz persuade a Luis para que desayune, aunque él apenas toca la comida. Mira a su esposa con ojos cansados, sabiendo que ella representa todo lo que aún lo ata a aquella vida. La estabilidad, el amor, la esperanza de que algún día la fábrica vuelva a ser lo que fue. Pero cada vez que recuerda el desprecio de los franceses hacia su trabajo, siente que algo dentro de él se ha fracturado para siempre. Luz lo observa en silencio, consciente de que ese quiebre podría empujarlo a decisiones de las que después no haya retorno. Mientras tanto, la verdad continúa avanzando desde Tenerife sin que nadie en Toledo pueda detenerla. Andrés permanece de pie en la habitación donde Delia lo ha recibido con una calma inquietante. La casa sigue en silencio, excepto por el murmullo lejano del mar que se filtra por la ventana abierta. Delia lo observa como si pudiera leer en él cada duda, cada herida, cada motivo oculto que lo ha traído hasta allí. Y aunque Andrés quiere hablar, las palabras se le quedan atrapadas en la garganta, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto demasiado denso. Delia, con un gesto lento, le señala una silla frente a ella. Él la ocupa sin apartar la mirada de su rostro, una mezcla extraña de tristeza y fortaleza que lo descoloca. Siente que una parte de él esperaba encontrarse con una mujer derrotada, quebrada por un pasado oscuro, pero lo que encuentra es distinto, una presencia grave, como si llevara años preparándose para ese encuentro. Aunque aún no ha pronunciado ninguna explicación, su silencio contiene algo inmenso, algo que amenaza con desbordarse en cualquier momento.
En Toledo, María sale al jardín de la casa grande. El frío de la mañana le roza el rostro mientras observa las flores que plantó Luz semanas atrás. Se inclina para tocar una de las hojas y siente un escalofrío recorrerle el brazo. No es solo el aire helado. Es la certeza de que su vida está a punto de cambiar de forma radical. Su recuperación ya no puede ocultarla más tiempo, y aunque una parte de ella teme las repercusiones, otra, más oscura, más ambiciosa, se siente preparada para enfrentar lo que venga. La imagen de Gabriel se cuela en su mente con una nitidez que la incomoda. Recuerda cómo la observaba cuando aún estaba postrada en la cama, cómo parecía medir cada palabra, cada gesto. Ahora entiende que aquel control no provenía del cariño, sino del miedo a que ella descubriera demasiado pronto su propia fuerza. Y ese descubrimiento enciende en ella un fuego suave, una determinación nueva que le hace sentir que, por primera vez en mucho tiempo, tiene la capacidad de decidir su futuro sin pedir permiso. En el hospital, Marta regresa junto a Andrés. Toma asiento y retoma el hilo invisible que ha mantenido unido a su hermano durante toda la noche. Le habla en voz baja, no para despertarlo, sino para recordarle que aún tiene un hogar esperándolo. Begoña, desde la silla cercana, observa la escena con una mezcla de admiración y dolor. Sabe que la relación entre Marta y Andrés pertenece a un vínculo que ella no puede romper, pero también sabe que su presencia allí, como esposa de Gabriel y como mujer que aún ama a Andrés, es una contradicción que la desgasta. El monitor emite un pitido suave y constante. No anuncia un cambio, pero el sonido basta para recorrer la columna vertebral de ambas mujeres con un estremecimiento involuntario. Casi al mismo tiempo, una enfermera entra para revisar la máquina y apunta un par de notas en su carpeta. Nadie habla. Todo queda suspendido en una tensión hecha únicamente de esperas. Y mientras Toledo se aferra a ese hilo frágil que une la esperanza a la supervivencia, en Tenerife la verdad finalmente comienza a brotar. Delia respira hondo y posa las manos sobre la mesa. Andrés siente cómo la habitación se convierte en un punto fijo, como si todos los caminos de su vida lo hubieran conducido hasta ese instante. Cuando Delia abre la boca, su voz sale suave, pero cargada de una gravedad antigua. Andrés percibe que cada palabra que está a punto de oír cambiará para siempre la manera en que ve no solo a Gabriel, sino también a sí mismo, a su familia, a todo lo que dejó atrás en Toledo. A kilómetros de distancia, los primeros trabajadores llegan a la fábrica sin saber que ese día marcará el inicio de una fractura profunda. Gabriel se encuentra en su despacho, ajeno a la decisión de Luis, a la sospecha de María, al silencio de Begoña, al miedo de Tasio. Todo su mundo comienza a tambalear aunque todavía no pueda verlo. Porque mientras la colonia se prepara para enfrentar un día que parece igual a cualquier otro, la revelación de Delia se alza como una ola inmensa que ya está en camino, una ola que romperá contra Toledo con una fuerza imposible de contener. Y así, entre dos puntos lejanos que comparten un mismo destino, Andrés inclina la cabeza, dispuesto al fin a escuchar. La verdad comienza a nacer en ese instante exacto. Una verdad que no solo afectará a Gabriel, una verdad que no solo herirá a Begoña, una verdad que no solo dividirá a los de la reina, sino una verdad que, cuando por fin cruce el mar y llegue a Toledo, hará temblar cada cimiento de la colonia, revelando que la marcha de Andrés no fue un acto impulsivo. Fue el comienzo de una guerra silenciosa que apenas está despertando.